Bien, seguimos hablando del cabildo apoyado por el ala arcista en la ciudad del Alto. Vamos a conocer en este momento las primeras impresiones de la oposición y estoy con Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. Le doy la más cordial bienvenida. Diputado, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Televisión Universitaria. Muy buenos días, Alexandra. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Un gusto estar con ustedes. Diputado, pues la primera consulta directamente. ¿Qué opina sobre el cabildo de ayer en el Alto? Bueno, primero decir que la historia se vuelve a repetir solamente que con otras personas. Estos cabildos, marchas, acarreo de gente lo hemos visto durante 14 años del gobierno de Evo Morales. Hemos visto cómo las instituciones el día de ayer han estado vacías, hemos visto cómo la gente ha tenido que ir prácticamente con sus propios medios y por supuesto las redes sociales han sido las primeras en cantar la verdad. Por otro lado, hemos podido ver también cómo el Tribunal Supremo Electoral no ha mandado veedores, lo que significa que las instituciones del Estado, que debieran ser independientes y que deberían trabajar por todos los bolivianos y por una democracia más sólida, en este caso han sido claramente penetradas por facciones del movimiento al socialismo y ahora son parte de una disputa de un partido y de dos caudillos que intentan hacerse o mantener el poder y claramente están afectando a la democracia, a sus instituciones y a lo que vendrá el 2025. ¿Eso qué significa? Que esta gente que claramente que tiene una parcialidad, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional o la propia justicia, muchos de ellos van a tener que ver o definir la elección del 2025, claramente el Tribunal Supremo Electoral, y son ellos que ya son parte de un esquema de uno o del otro, por lo tanto están viciados de origen y no debieran ser las personas responsables para llevar adelante una elección que va a ser trascendental este 2025. Diputado, ¿qué quiere decir diferentes hechos que se dieron? Una de ellas, el bloqueo de salidas de Cochabamba, del trópico de Cochabamba al occidente del país, luego personas arrestadas, quienes apoyaban a Evo Morales en este cabildo. ¿Qué quiere decir todo aquello, diputado? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Nuevamente, la historia se repite casualmente, ¿no es cierto? Acordémonos del 2019, cuando venía un contingente hacia La Paz para la resistencia pacífica de 21 días, fueron emboscados en Vila Vila. La misma historia se repitió en el trópico de Cochabamba el día de ayer y antes de ayer, lo que significa que la violencia claramente, y ahora dos veces en pocos años, viene de parte del movimiento al socialismo y más específicamente del trópico de Cochabamba, es decir, Evo Morales, quien le encanta dividir, quien le encanta transgredir las normas democráticas y por supuesto intentar victimizarse. Bien. Creo que ya está más que clara la figura y por supuesto la gente ya no va a creer lo que está sucediendo. En todo caso, está por demás decir que la policía tiene que estar en todo lado buscando y evitando cualquier tipo de confrontación, ya sea en el trópico o en la misma o en el mismo Alto cuando se estaba dando el cabildo. Creo que está más que claro que el rol de la policía también es ineficiente. Y hablando de dividir, diputado, ¿a quién cree que afecta a usted esta división del movimiento al socialismo? Bueno, primero los que pagamos los platos rotos somos todos los bolivianos, porque ya ha habido un congreso de la OCAEñe, ayer ha habido un cabildo y en ese cabildo han lanzado un segundo congreso o una tercera actividad que vendría a ser un desempate. Pero hay que recordarle a los bolivianos que lastimosamente todas estas actividades son pagadas con recursos de los bolivianos, ya sea el Congreso de Evo Morales por tanta plata que lastimosamente se ha perdido en la corrupción durante esos años y ahora con funcionarios públicos que claramente han sido acarreados y dinero del Estado. Por lo tanto, están haciendo uso y abuso de los recursos de los bolivianos para hacer estos sus congresos
que en teoría deberían ser pues una disputa interna que se dirime a través de estatutos, lo cual no está sucediendo. ¿Alguien sabe por qué los estatutos del movimiento al socialismo están simplemente siendo interpretados por una u otra de las facciones? Nadie, porque aquí claramente cada uno hace lo que le da la gana y lo que en este caso intenta demostrar mayor fuerza o fortaleza a través de acciones sin interpretar o interpretando a su gusto este estatuto. Creo que está más que claro que los que pagamos los platos rotos con los bloqueos, con la utilización de recursos del Estado, somos todos los bolivianos que hoy por hoy buscamos reactivación económica y trabajo digno. Claramente, usted lo indica, diputado, los que pagan los platos rojos son los bolivianos. Tal vez de alguna manera, ¿usted cree que haya algo de rescatar en estos 19 puntos aprobados en este cabildo? Absolutamente nada. Lo único que podemos decir es que este cabildo ha terminado por aperturar una grieta, que si bien en un momento fue una rajadura, fue un intento de competir dentro del movimiento al socialismo, hoy por hoy es una grieta que ya no van a poder solucionar, zanjar o probablemente cruzar dentro del propio movimiento al socialismo. Eso es lo que rescatamos. Este fue el cabildo del divorcio, de la división. Después de esto y para más adelante, lo que se viene es el conflicto real en la calle y donde Evo Morales pues seguramente se siente más cómodo, intimidando, bloqueando y convirtiéndose en el verdugo de la democracia. A todo esto pues tendrá que responder Luis Arce Catacora con la fuerza del Estado, pero obviamente haciendo o respetando, por así decirlo, las normas y además entendiendo que este país necesita gestión pública, no puede solamente abocarse a hacer campaña cuando la gestión no tiene un solo éxito. No tenemos un solo éxito de parte de Luis Arce Catacora, por lo tanto una campaña sobre qué haría, no tiene propuesta tampoco. Entonces creo que aquí están confundidos, tanto Luis Arce Catacora como Evo Morales, estancados en una pelea de poder, cuando en realidad el país necesita una salida a la crisis, una salida a la convulsión social a la que nos están llevando. Esto claramente nos lleva a consultarnos al mismo tiempo también, diputado. ¿Esto es división o es traición lo que ocurre dentro del MAS? Yo diría que es una renovación por la fuerza, porque hay que recordar que, o hacerle conocer a la población de que los gobiernos autoritarios, los partidos hegemónicos, lo que hacen es estancar los liderazgos, mantener a una sola persona en el poder y a un solo grupo que se convierte en una élite, y eso es lo que fue Evo Morales y todo su grupo de ministros que hoy por hoy está volviendo a disputar el poder. Cuando entra Luis Arce Catacora, lo único bueno que produce dentro de su partido es la renovación de cuadros que no hubiera habido si Evo Morales hubiera seguido en el poder. Entonces ahora se está renovando el partido, se están renovando los actores también en oposición, por lo tanto este caudillo que se ve en urgencia de recuperar el poder porque existen otros actores, pues utiliza todo lo que puede, violencia, bloqueos o lo que fuere para recuperar el poder. Entonces lo único que ha producido Luis Arce Catacora es una renovación forzada. Ahora es difícil que vuelva para atrás la historia y que tengamos nuevamente un Evo Morales con su misma rosca haciendo uso y abuso del poder. Creo que ahora más que nunca Bolivia necesita nuevos liderazgos, nueva visión, nuevos discursos y una propuesta real de país. Lastimosamente, Luis Arce Catacora solamente se queda en una renovación forzada porque propuesta no la tiene. Es lo mismo que ha propuesto Evo Morales y es una profundización del problema. ¿Cree en todo caso que esta renovación dentro del movimiento socialismo, así como usted lo califica, vendría a ser positivo, con éxito para el movimiento socialismo, diputado? En todo caso es algo positivo porque son nuevas personas o nuevos rostros o podríamos decir hasta cuadros. Lo que es negativo es que siguen las mismas prácticas, siguen los mismos vicios que tiene el movimiento al socialismo como tradición, el autoritarismo, la falta de respeto a la Constitución, el uso y abuso de los recursos del Estado. Por lo tanto son las mismas prácticas con otras personas, pero en todo caso ya no son la vieja rosca.
Ahora, ¿eso en qué favorece a los bolivianos? En que es posible generar nuevos cuadros políticos desde la oposición, generar propuestas nuevas, generar recambio e ideas también. Porque hay que recordar que últimamente el movimiento al socialismo ha hablado incluso de la no reelección, lo cual era siempre un mandato desde la democracia y también desde oposición. Evo Morales atropelló la Constitución, quitó el límite temporal y por supuesto este tema tiene que ser fundamental. En una democracia no pueden existir reelecciones continuas, permanentes, por lo tanto tendrán pues que traer ese tema al tapete o a la mesa para que podamos de una vez definir cómo limitar el poder en una democracia que necesita límites. Perfecto. Finalizo con esto, diputado. La oposición, ¿qué opina respecto a quién le pertenece el movimiento al socialismo? ¿A Evo Morales o a Luis Arce Catacora? En todo caso, creo que ese instrumento le pertenecía al pueblo, pero en todo caso fueron totalmente utilizadas las consignas, las personas y el propio instrumento político por un caudillo como Evo Morales y hoy por hoy por un presidente que no tiene norte. Creo que han sido lastimosamente utilizados, han sido escalera, y en este caso estamos hablando de muchos de los militantes, muchas de los conflictos que dieron origen a este partido fueron utilizados por personas y que hoy por hoy quedan desnudos ante la realidad. Se sirvieron del partido, se sirvieron del proyecto y han llevado a los bolivianos a la más grave crisis política y social que hoy por hoy estamos viviendo. En todo caso, creo que eso es lo que tiene que cambiar en democracia. Creo que lo que hay que buscar es más bien canales, partidos y una nueva relación entre gobernante y gobernado que permita evitar la manipulación y ponerle frenos al poder para así poder construir un país democrático y que se vaya desarrollando en el tiempo. Diputado, le agradezco mucho su tiempo con Televisión Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, y un saludo cordial. Gracias, diputado. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana con nosotros, conociendo las primeras impresiones de lo que vendría a ser la oposición respecto a lo que sucedió ayer en el Cabildo, en la ciudad del Alto. Cabildo encabezado por Luis Arce Catacora y el señor David Choquehuanca.